Listo, pues vamos a realizar este asunto nuevamente porque la clase anterior, bueno, el día de ayer no fue un buen día para estar grabando videos ni para estar dando clase. Tuvimos varios problemas técnicos, entonces en el último video salió desfasado lo que fue el video de la voz, entonces pues eso fue bastante desafortunado. Lo voy a repetir brevemente. Lo único que yo decía era, tenemos los datos que nos están dando en el ejercicio de tarea, que son datos referentes a una prueba de presión. Los podemos observar aquí en esta pantalla. Les voy a compartir. Aquí está. Listo, entonces estamos viendo estos datos. Estos datos son ejercicios que hablan de una prueba de presión. Y ahora, ¿cómo se adquiere esta prueba? Pues esto se realiza ya sea en pozos terrestres o en pozos marinos. Hay diferentes tipos de pruebas que es parte de lo que viene en la tarea y una de ellas es la prueba DST, ¿sí? Entonces, esa prueba DST, que es la que están viendo aquí en pantalla, vamos a ponerlo. A ver. Ok, listo. Esto es lo que estamos viendo aquí en la pantalla. Este es un pozo marino. Ok. Listo, entonces tenemos el pozo marino y nosotros vamos a bajar una herramienta que se llama, bueno, en este caso lo bajamos junto con la tubería de perforación y esta es una herramienta que permite aislar en el fondo todos los fluidos que van a entrar. Ok, entonces nos conectamos aquí en medio de un empacador. ¿Para qué colocamos ese empacador? Para aislar lo que es el espacio anular. Es decir, vamos a regresarlo ligeramente. Este es el espacio anular y este es el empacador que va a aislar el espacio anular. ¿Para qué? Para que los fluidos entren por el interior de la tubería. ¿Ok? Esto va a ser una prueba de ST. Se realiza el cañoneo. Vienen los fluidos a través del medio poroso. Entran los fluidos y empiezan a fluir por el interior de la tubería de producción. Este tipo de pruebas tienen diferentes funciones. Vamos a ponerlo así. Tienen diferentes funciones y una de las aplicaciones que logra tener esta prueba es que se puede hacer un cierre en el fondo. ¿Ok? El cierre en el fondo lo que nos va a permitir es eliminar el efecto de almacenamiento. El almacenamiento no es otra cosa más que cuando los fluidos están fluyendo al interior de la tubería, pues imagínense ustedes tener 3,000 metros de tubería y tener que llenar todo ese espacio con ese fluido. Entonces, al hacer el cierre en el fondo, que es lo que vimos con esta válvula que está aquí, nosotros la cerramos hidráulicamente y entonces evitamos que se tengan que llenar esos 3,000 metros de volumen. Ya no tenemos que llenar esos 3,000 metros, simplemente vamos a tener que llenar a lo mejor 100 o 200 metros. ¿Ok? Entonces, listo, ya hicimos el cierre, vamos a tener producción. Ok, esto es parte de uno de los accesorios del DST. Vamos a recordar que nosotros vamos a tener registradores de presión y de temperatura en el fondo y en cabeza también vamos a tener registradores de presión y de temperatura que van a estar en esta parte. Este es el árbol de válvulas por donde van a fluir los hidrocarburos o los fluidos del pozo. Recordemos que también el flujo está controlado por una serie por un estrangulador, principalmente. El estrangulador no es otra cosa más que una válvula. Si ustedes ven las válvulas de la casa, por ejemplo, las válvulas de su casa, pues son estranguladores porque finalmente ustedes pueden regular cuánto es el flujo que quieren. Es decir, le abren, le cierran, si quieren mayor presión o si quieren mayor velocidad, mayor flujo, etcétera. ¿Ok? Mayor presión no, más bien mayor velocidad. Si ustedes medio le cierran o si ustedes le abren mucho, bueno, van regulando el flujo finalmente. Tenemos ya flujo en superficie.
Y recordemos que ya tenemos la herramienta de presión y temperatura en el fondo, ¿ok? Estamos registrando los datos de presión y temperatura. A la par, esos datos son registrados en esta cabina, es decir, esto es en la parte de una plataforma. Hay una cabina que tiene una persona, esta persona es el operador o en ocasiones, bueno, la mayoría de las veces es un ingeniero, y el ingeniero es uno de los ingenieros que está registrando esta información, que es el que sabe manejar las herramientas, es el que la va a ingresar. Él no la va a interpretar, él solo adquiere, ¿ok? Entonces, este es el tipo de información que nosotros recibimos y esta es la información que se está registrando. En esta parte, en esta sección, la herramienta viene bajando. Aquí viene bajando la herramienta, llega al fondo y en ese momento se cierran las válvulas, es decir, se realiza un cierre en el fondo. Este cierre pues se ve representado por este incremento de presión. ¿Ya? Esta parte, que estoy marcando con el cursor, es una apertura también. Si yo vuelvo a cerrar, pues tenemos otro ligero incremento y aquí es cuando ya sacamos la herramienta. Por eso es que se ve un sobre represionamiento. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Esta línea roja. Esta línea roja es la que me va a marcar la presión en el fondo. Y si lo podemos ver aquí, de hecho dice WHP. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros estamos buscando. Pueden ustedes tenerlo como WHP o simplemente BHP. Una WHP es Well Head Pressure y BHP. Vamos a dejarlo aquí nuevamente. Vamos a ver nuevamente la presión. Podríamos tenerlo como, en este caso, esta WHP es Well Head Pressure, pero también podríamos tener el Bottom Hole Pressure. Lo que es BHP, pues es en el fondo, esta WHP es en superficie. En este caso nos está dando la parte en superficie, sin embargo, nosotros también tenemos registros en fondo. En este caso, por lo que estoy viendo, no nos está dando el registro en el fondo. Sin embargo, los datos que nosotros vamos a analizar van a ser registros de presión en fondo, ¿ok? Si vemos esta gráfica, bueno, pues finalmente lo que ocurre con la presión en fondo, pues se va a ver reflejado también en la cabeza. Finalmente es el incremento lo que nosotros estamos buscando. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta serie de datos? Pues es lo que nosotros vamos a analizar con el método de Horner. Entonces, ahora, ya que vimos este video, ya podemos irnos a esta información. Esta es la información que nosotros estamos adquiriendo. En el cierre, que es el que yo les mostraba, pues vamos a tener este delta T, ese es el tiempo de cierre que vamos a tener, y esta es la presión que nosotros vamos a ir adquiriendo con los datos. Estos son datos totalmente diferentes a los que estábamos viendo en el ejemplo, pero el comportamiento, si se fijan, va a ser muy similar. Vámonos a lo que ya es el ejercicio. Estos son los datos, esta es la presión. Y entonces Horner nos dice, ¿sabes qué? Yo necesito que tú estos datos de presión los manejes en un tiempo equivalente, que es el tiempo de Horner. No hay tiempo cero. Al tiempo cero que vamos a tener, pues es la PWF con la que veníamos fluyendo. Entonces es la presión de fondo fluyendo, que va a ser al momento del cierre, es decir, al tiempo cero 2605. Esa va a ser útil para cálculos posteriores. Ahora, ¿qué dice Horner? Horner dice TP, que es el tiempo de producción que traía durante el tiempo de flujo. En el ejemplo que vimos es una prueba de ST y esas pruebas se realizan durante la terminación y la perforación, es decir, no hay un periodo de flujo previo. Sin embargo, cuando ya estamos hablando de pozos que tienen un periodo de flujo previo, entonces ahí sí ya podemos aplicar lo que es este tiempo de producción. Horner, recordemos que es para tiempos de producción largos, ¿ok? Vamos a ponerlo fijo, más DT ya está dado, que es con los datos que adquirimos. Y ahora sí. Sacamos estos datos. Los sacamos ya con el tiempo de Horner. ¿Y por qué? Porque nosotros queremos interpretar la información que estamos adquiriendo con esos sensores de fondo.
o esa información que estamos adquiriendo con los sensores en cabeza, ¿sí? En la cabeza del pozo. Entonces, hacemos esto y ahora lo tenemos que graficar. Vamos a graficar tiempo de Horner contra presión. Entonces, es bastante sencillo. Estos valores, en realidad, vamos a verlo. Tenemos que ponerlos en la escala semilog. ¿Ok? Esto es en presión. Esto realmente, estamos viendo en pantalla, es el comportamiento de la presión. Esto es en escala cartesiana. Contra tiempo de Horner. ¿Sí? Vamos a ver cómo se vería si no estuviera contra tiempo de Horner. Vamos a verlo contra un delta T. Pues es muy similar en realidad, nada más que con el tiempo de Horner pues está incrementado. Pero aquí los datos, si se fijan, pues hay un cambio. Ok, digo, pues no es el tiempo equivalente, pero ¿por qué se observa así? ¿Por qué es el incremento? Es decir, observen lo que está pasando. En esta presión hay un tiempo de cierre. Y si nosotros nos vamos al dibujo, pues es esta presión que está aquí abajo. ¿Sí? Es este dato de aquí. Y este incremento es cuando yo cerré en el fondo, que es similar a esto. ¿Ya? Nada más que aquí pues no traemos los datos previos. ¿Por qué? Pues porque aquí solo nos están dando ya los datos del cierre para esta prueba que estamos viendo aquí. En pantalla lo que estuvimos viendo pues es una prueba de ST en donde tampoco traíamos un periodo de flujo previo, pero pues al menos traíamos el registro de las presiones cuando se iba bajando la herramienta. ¿Listo? Entonces vamos a pasarlo ahora sí a tiempo de Horner, que es el tiempo equivalente. Ya que lo pasamos, cambia el comportamiento, sin embargo, esto nosotros lo tenemos que manejar en escala semilog. Ahora sí. Y se puede usar de las dos maneras, nada más que por practicidad. Lo que hacemos es darle la vuelta al eje y lo ponemos en orden inverso. Y ahí está. Así nos queda el tiempo de Horner. Entonces, lo que les comentaba del almacenamiento se da en estos primeros datos, que son estos datos azules. Vamos a dejarlos en un color color naranja. Y el resto de los datos los vamos a dejar en color azul. Nosotros lo que tenemos que buscar es el momento en el que ya ese almacenamiento no está afectándonos los datos. ¿Por qué? Porque el almacenamiento, recuerden que es cuando es la compresibilidad que está teniendo el fluido y es el tiempo que se tarda en llenar todo ese volumen que tenemos de tubería. Y eso realmente enmascara la información. Ese almacenamiento no es bueno, ¿por qué? Pues porque nosotros podríamos tener un equipo parado durante mucho tiempo, un equipo de perforación parado días y pues tener un equipo de esos. Imagínense hacer una prueba, ya ni siquiera en aguas profundas, sino en un pozo marino, en donde la renta del equipo de perforación te cuesta a lo mejor más o menos, me parece que estaban unos 100,000
como unos 20,000 dólares tal vez. La renta diaria, dependiendo de la zona, dependiendo del lugar. Pero echen unos... No, perdón. Sí, 20,000 dólares, 30,000 dólares a lo mejor. Entonces ustedes están pagando eso, pero aparte ustedes están pagándole a la compañía por la prueba y estas pruebas son carísimas por el tipo de equipo que se necesita. Un equipo, por ejemplo, en aguas profundas, la renta de una plataforma te cuesta 100,000 dólares diarios, más todo lo que tengas que pagar. No, perdón, en plataforma te cuesta 1,000,000 de dólares diarios, en una plataforma marina 100,000 dólares diarios. ¿Ok? Entonces, imagínense ustedes tener parado un equipo durante 3, 4 días haciendo una prueba, cuando tú lo que necesitas es ya meter producción. Ahora, si ustedes están considerando que van a producir, no sé, 1,000 barriles o 2,000, 5,000 barriles, pues también son días que no van a tener esa producción. ¿Por qué? Porque tienen el pozo cerrado. Entonces, por eso se busca reducir este efecto de almacenamiento para hacer la prueba lo más rápido posible. Ahora, ya se tienen los datos y se tiene que seleccionar cuál es el ciclo que nosotros necesitamos. Para seleccionar este ciclo, pues lo que tenemos que hacer es definir en dónde estamos alcanzando el flujo radial. El flujo radial no es otra cosa más que cuando tenemos un periodo pseudoestacionario, en qué momento se comporta ya como un drene del tipo radial, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos partiendo a partir de una solución línea fuente en donde está considerando que el pozo pues es como si fuera un popote que está en el centro de nuestra área. Entonces, por eso nosotros también, al tener este tipo de modelos, nosotros tenemos que encontrar esta solución que se llama flujo radial. Más bien, tenemos que encontrar este comportamiento que se llama flujo radial. Ya posteriormente, cuando entren a pruebas de presión, ustedes van a ver que hay diferentes comportamientos. De hecho, lo vimos al inicio de las clases. Hay flujo radial, hay flujo esférico, hay flujo semiesférico. Eso lo vimos cuando estábamos viendo comportamiento de IPR. No, es que aquí estoy buscando... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí están las formas. Listo. Ok, entonces el flujo radial no se va a presentar al inicio porque tenemos el efecto de almacenamiento. En este punto sí se alcanza a apreciar. Vamos a colocarlo. Hay algo bastante importante. Listo. Que es saber identificar en dónde lo vamos a colocar. Nosotros podríamos colocar cualquier ciclo que quisiéramos. Es decir, el ciclo que yo estoy tomando es de 1,000 a 100. ¿Ok? Ustedes podrían decir, ¿sabes qué? Yo quiero uno, el de 1,000, el de 10,000 a 1,000. Sin embargo, observen, si yo trazo mi línea de tendencia, que es la que se tiene que trazar primeramente. Esta es una línea de tendencia que se traza de manera arbitraria. Ustedes como ingenieros tienen que decidir en dónde colocarla. Vamos a colocarla. Esto ya la puse. Entonces observemos cómo en este ciclo si hay una estabilidad, si se observa una tendencia de los datos. Y en los ciclos posteriores o anteriores hay un cambio. En este punto hay un cambio. ¿Por qué? Porque ya está detectando las fronteras. Y en este punto no hay una tendencia como tal continua. ¿Por qué? Pues porque está afectado por los efectos de almacenamiento. Y pues finalmente se tienen que seleccionar en el punto en donde cruza el inicio del ciclo con la pendiente, no con las líneas secundarias que están marcadas por Excel, sino con esta pendiente, con la línea de pendiente que yo le puse, es decir, en estos puntos. A partir de ahí, yo cruzo con el eje de las abscisas y es de la forma en la que yo voy a determinar
la pendiente de esta línea naranja que yo tracé. ¿Ok? Entonces, para este caso, de 2.960 a 3.000, más o menos son como 3.000. De 2.950 como a 3.020 más o menos. Vamos a ponerle 3.020 y aquí es de 2.950 y eso nos va a dar la diferencia entre estos dos, pues son 70. Ok, entonces vamos a ponerlo así. 70, ¿y qué son? ¿70 qué? Pues 70 PSIA por ciclo. ¿Y eso es qué? Eso es la pendiente. En el ejercicio les pueden dar diferentes valores. En otra solución a mí me dio 65, pero igual les pueden dar 70 porque depende mucho en dónde coloquen esta pendiente y cómo la coloquen, es decir, la inclinación. Pero, pues mientras esté justificado, es válido, siempre y cuando, pues siempre hay un rango. De modo, si les da 90, 100, pues se van a salir bastante. Entonces, bueno, finalmente se hace se saca la pendiente y luego se tiene que sacar el tiempo de Horner a 1 hora. El tiempo de Horner a 1 hora es a 1 hora de cierre. Entonces está entre estos dos valores. Vamos a considerar lo que es 2177, la presión, y en cuestión de Horner, perdón, la presión es 2922 y Horner está a 2177, que es al tiempo de cierre a 1 hora, es decir, θt 1 hora, tiempo de Horner 2177. Ok. Entonces a partir de ahí hacemos esto. Y el 2177, más o menos aquí está. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a ponerle las líneas de graduación secundarias. Son 1000. Por acá, 2177. Listo. Y entonces con esa intersección nosotros sacamos el tiempo de Horner a 1 hora. Listo, y más o menos habíamos dicho que ¿cuánto nos da en esta parte ya obteniéndolo de manera lineal? El tiempo de Horner en realidad tiene que estar alineado o tiene que ser coherente con la gráfica que nosotros estamos colocando, es decir, con la pendiente de esta línea recta. Ahorita les explico por qué. ¿Dónde está? Aquí está. Es decir, vamos a suponer que yo extendiera esta pendiente hasta acá. Lo que son las presiones y los tiempos no son con base en los datos que estamos viendo aquí, sino tendrían que ser con base en la pendiente que yo estoy trazando, porque es la que me está dando el comportamiento, digamos, teórico en el que ya se está encontrando este flujo radial. ¿Sí? Entonces, esta intersección tendría que ser con la pendiente. Podrían equivocarse y podrían decir, no, pues sabes qué, es que yo lo encontré aquí, pero no. En realidad tendría que ser en este punto, que es con el de la pendiente. Para este caso, como son datos prácticamente que están alineados, los datos adquiridos junto con los datos de la pendiente, pues no hay ningún problema. Pero hay veces en las que la pendiente se tiene que colocar de otra manera. Vamos a suponer que yo tomara la última sección y tuviera que colocar la pendiente aquí. Entonces, los valores que tendrían que intersectar serían los que hacen una intersección, pero con la pendiente
que yo coloqué sobre los datos seleccionados. ¿Ok? Observen cómo se desfasa este tiempo de Horner. Se desfasa ligeramente, sin embargo, eso se va a ver reflejado en el valor que nos dé de permeabilidad y daño. Vamos a regresar a lo que ya traíamos. Y listo, a partir de ahí, bueno, también se obtiene el tiempo de Horner a 1 hora. ¿Cuánto nos está dando? En este caso nos dio 2.900. 1920. 1920. Tiempo de Horner. 1 hora. Y también necesitamos la presión a 1 hora de cierre. La presión a 1 hora de cierre pues es la que habíamos visto anteriormente, que es esta. $2.922 en realidad es muy cercana a lo que vimos acá. Sí, 2.922. Ok. Listo. Entonces se puede sacar gráficamente o se puede sacar de una manera leyéndola de los datos tomados. Vamos a copiar estos valores acá. Ok, entonces vamos a quitar esto. Ahora, ¿qué sigue? Pues ya simplemente aplicar estas ecuaciones. Tenemos la permeabilidad, que está en función de la pendiente, del espesor, de Q, de B y de mu. Esos datos ya nos los están dando. Obtenemos la permeabilidad y con la permeabilidad hacemos también la sustitución. Tenemos la pendiente, tenemos la presión a 1 hora de cierre, que es esta de 2.922. Tenemos la PWF al momento del cierre, ¿de cuánto fue? Habíamos dicho que había sido de... La PWF es la última con la cual fluyó el pozo al momento del cierre, 2.605. Y listo, nada más es sustituir datos y obtener los valores. Entonces, en realidad no es complicado. Es un método bastante sencillo, sin embargo, es muy útil. ¿Por qué? Pues por lo que habíamos comentado, que nos interesa obtener este valor de permeabilidad, que es un valor indirecto, es decir, no hay herramienta, no hay ninguna herramienta que realmente pueda calcular la permeabilidad. Lo único que hacen las herramientas más avanzadas, la estiman de diferentes valores con valores muy precisos, sin embargo, pues no son directos. Y el daño, porque el daño, para poder entender qué tanto nos cambiaron las propiedades petrofísicas en la vecindad del yacimiento, qué tanto nos afectó, por ejemplo, el fluido de perforación, el fluido de terminación, los disparos, la perforación del pozo. Este daño es el daño total. Recordemos que ya vimos factores de pseudo daño en el tema que ya está relacionado con esto, que es el tema de daño. Y esos factores de pseudo daño, si nosotros los sumamos, nos van a dar este daño total. ¿Ok? Entonces, pues ya a ustedes les corresponde obtener K y obtener S. Por mi parte es todo. Si tienen alguna duda, saben que pueden escribirme vía inbox o pueden hacerlo vía correo.
Hasta aquí le dejamos. Cuídense.